Bueno, noticias de última hora. Hace 47 minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha publicado a las 6:23 en su cuenta de Twitter: Mauricio Martínez y Vanessa Egas fueron rescatados gracias al trabajo en conjunto entre la Policía Nacional y la UNACE. Ambos se encuentran en buen estado de salud. Sus secuestradores han sido capturados y están ahora a las órdenes de la justicia. Estos resultados reflejan el compromiso de nuestras fuerzas del orden de proteger a cada ecuatoriano, y les advertimos a las mafias que en la lucha por el Ecuador no nos temblaría la mano cruzada por la seguridad. Esas son las reacciones del presidente a una noticia que es noticia de última hora, que se ha dado a conocer ya a través de los medios de comunicación también. Y sobre esto hay información que también nos llega desde la Fiscalía General del Estado, ¿no? A las... ¿A qué hora es esto? A ver, veamos. Este tuit es de las 4 de la mañana con 24 minutos. Tras varias acciones coordinadas entre Fiscalía y Policía, Vanessa Beatriz Egas y Mauricio Javier Martínez, reportados como desaparecidos este 12 de marzo, fueron ubicados en el sur de Quito. La situación jurídica de las tres personas que fueron aprehendidas para investigaciones se resolverá en las próximas horas tras la práctica de las diligencias respectivas. Me parece que hay una fotografía también, ¿no? Adicional de la Policía Nacional del Ecuador. Sanos y salvos, hoy rescatamos a Vanessa Egas y Mauricio Martínez en la ferroviaria en el sur de Quito. Fueron víctimas de secuestro extorsivo la madrugada del 12 de marzo del 2023 en la Ruta Viva. 4 individuos fueron aprehendidos, entre ellos, qué terrible esto, entre ellos 2 menores de edad. Qué complicada situación. Bueno, esto pasó en Quito. Ayer nos despertábamos muchos con la ingrata noticia de la desaparición de esta pareja de jóvenes esposos. Me habían advertido 2 personas, una amiga muy cercana de ellos y la doctora Sibel Martínez, que es una buena amiga de este medio de comunicación, a quien le guardamos además siempre un enorme respeto, porque era su sobrino, Mauricio. Entonces nos habían alertado desde muy temprano de lo que había sucedido, y obviamente nosotros como medio de comunicación también nos sumamos en la tarea de colaborar para tratar de dar con el paradero de estas 2 personas. Ventajosamente esta es una historia que tiene un final feliz, ¿no? Me imagino que en este momento estarán haciéndoles todos los chequeos de rigor para tratar de estabilizarlos y de tenerlos en buen estado. El problema, a partir de lo que ha sucedido este fin de semana, y no únicamente con Vanessa y con Mauricio, sino con lo que ha pasado en todo el país, exactamente, don Rubén Torres, no ha sido solo que hay muertos en Manta, 7 muertos, no muertos, 7 asesinatos en un fin de semana en Esmeraldas, una retahíla de hechos de violencia que ustedes los pueden ver en la cuenta de Twitter a la que siempre uno recurre para ver datos estadísticos, que es la de Carlos Oporto, que yo les mencionaba el pasado viernes, que hace un recuento en un hilo muy corto de apenas 2 tweets de todos los hechos de violencia que han ocurrido única y exclusivamente en Guayaquil. Entonces uno abre el Twitter de Carlos: 4 fallecidos en atentado en Villa Bonita, 3 muertos en Malvinas, atentado frente a la VC Florida Norte, 1 muerto y 1 herido, sicariato en Pascuales, sicariato en la entrada de la 8, sicariato en Valerio Estacio, una mujer embarazada muere también como víctima de... les dicen víctimas colaterales, ¿no? Escapa un tiro, muere por ahí una mujer, en este caso embarazada, o muere una niña, como ocurrió también
este fin de semana, ¿no? Atentado en el suburbio, sicariato en el mercado Cuatro Manzanas, 2 muertos en el Guasmo Sur, otro sicariato en Villa Bonita, baleado en Ciudadela Paracaidista Nueva Prosperina, baleado en la entrada de la 21, sicariato en el sur, por el Parque Estela Maris, sicariato en Vergeles. Es una retaíla, ¿no? 2 tweets de hechos de violencia. En Esmeraldas, como les dije, al menos 7 casos de sicariato, y es una provincia que además en este momento tiene vigente un estado de excepción, que muchos de nosotros, ustedes también por supuesto, se preguntarán para qué es que sirven los estados de excepción si no son útiles para reducir los altísimos niveles de violencia que está enfrentando el país. Y la pregunta es, ¿qué y cuánto está haciendo el gobierno para tratar de frenar esta ola de inseguridad? Lo han hecho con pocas ganas. De hecho, me parece que como que se han quedado cortos los tuiteros, voceros y los estrategas de comunicación del gobierno en tratar de responsabilizarnos o de responsabilizar a la sociedad por lo que está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque yo lo que me imaginaba este fin de semana, lo hicieron unos cuantos, unos pocos, pero como son así de desalmados y de insensibles e insensatos, pensé que iba a ser casi como una avalancha, ¿no?, de comentarios, además en los programas de opinión. Ya lo estaremos escuchando capaz en el transcurso de la jornada de hoy o de lo que vaya de la semana, de empezar a echarnos la culpa por haber votado no o porque ganó el no en la consulta popular del 5 de febrero. Porque como vendían al sí como la gran solución a los problemas de inseguridad, es que se están como demorando en tratar de responsabilizar a alguien por lo que sucede. Y ese alguien, indudablemente en este caso, vamos a ser todos los que votamos no, y ese sector ciudadano, social, que le dijo no al gobierno, porque además de esa no era la vía. Es decir, pongámonos a pensar en este evento, el más cercano, para el caso de nosotros en Quito, el del secuestro de esta pareja joven. Estas 4 personas, entre ellos 2 menores de edad, que han sido capturados, aprehendidos, responsables del secuestro, ¿son solicitados por la justicia de los Estados Unidos? No, no es cierto. Son solicitados por la justicia colombiana, no sé, de cualquier otro país. No, ¿verdad? Entonces ahí no opera la famosa extradición, o sea, que eso era lo que vendían como la gran solución a los problemas de inseguridad del país. La pregunta es hasta cuándo vamos a soportar los ecuatorianos que la situación y la cosa vaya por donde va. Y algo que me mencionan en un mensaje que acabo de recibir, que es verdad también. Empezamos el fin de semana con lo sucedido con la colega Blanca Moncada en Guayaquil, periodista. Ustedes le recordarán a ella por haber sido una de las periodistas que durante su paso en uno de los principales periódicos guayaquileños, nacionales en realidad, pero que tiene su matriz en Guayaquil, develó muchos casos de presuntos actos de corrupción y algunos escándalos vinculados al municipio de Guayaquil. Una periodista con una enorme trayectoria, Blanca, y fue secuestrada el viernes junto a un amigo. Ella hizo un relato en un hilo un poco extenso en Twitter, pero que vale la pena leerlo, porque le menciona al presidente Lasso, quien, claro, como era una periodista, y además una periodista que tiene cierto nivel de influencia en redes sociales, el presidente respondió. Y ella le relató todo lo que le tocó vivir.
una cosa realmente espantosa, ¿no? Porque ella ventajosamente en ese momento estaba acompañada. Lamentablemente le vacían sus cuentas y es un drama porque hace un mes más o menos me parece que ella decía tuvo que soportar la pérdida de su madre porque se murió y ahora esto. Finalmente son cosas materiales, el dinero, los celulares, lo que sea que le robaron porque le vaciaron su cuenta, decía ella en su hilo, pero son cosas que se pueden recuperar, pero el trauma, el susto, lo que queda después de esta experiencia debe ser horrible y más en ella siendo mujer, porque el relato que hace Blanca es realmente terrible, ¿no? Cómo la ultrajan, cómo la manosean, cómo juegan con ella los captores, los delincuentes que le mantenían secuestrada el pasado viernes. Pero como les decía, el presidente ahí responde por que se trataba de una periodista con un alto nivel de influencia en redes. El caso de Mauricio y de Vanessa no es tan distinto porque también generó mucho revuelo en redes sociales y hubo una presión mediática muy fuerte en lo que tiene que ver con Quito. Y a propósito del mensaje que me ponían, en este caso, claro, esa presión social, esa presión mediática, genera también una reacción oportuna, rápida por parte de las autoridades. El problema es cuántos casos más como estos hay que no se hacen virales, que no se hacen conocidos y sobre los cuales no se genera tanto tráfico y presión a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Por acá recibo un mensaje y fíjense que esto incluso le puede servir, les puede servir a las autoridades. María Paula J me escribe a través de Instagram, me parece que es esto. Fui víctima de secuestro, me voy a reservar el apellido, Paula es el nombre. Fui víctima de secuestro el 10 de marzo de las personas atrapadas ayer en la noche. Reconozco a estas personas, me robaron el auto y las cuentas. La persona de la izquierda es la que les daba órdenes y pone la fotografía de las dos personas. Por si acaso a la policía le interesa, ¿no?, el testimonio de Paula para que puedan identificar a estos delincuentes y les puedan procesar además por todos los actos delincuenciales que han venido desarrollando en el país o en la ciudad en los últimos días. Me pasa la fotografía y parecería que ya es como el modus operandi de esta gente, ¿no? Que se especializa unos en robos de casas, otros en robo de autos y ahora el secuestro extorsivo. Cosa que es muy preocupante y alarmante porque en el caso de Quito esto no es esto no era habitual. El problema es que esto no era habitual y yo la semana pasada, recordarán que el viernes justamente les mencionaba lo sucedido en un restaurante, en un cangrejal en Guayaquil, me parece que era en Daule, ¿no? Más bien. Es que ya, digamos, no solo sales a la calle en este país con el miedo de que te puedan robar, no sé, el celular, la billetera, algún objeto de valor que puedas cargar, la computadora, tu mochila, tu cartera, qué sé yo. El problema es que sales a compartir una comida con tu familia y no sabes si vas a volver a la casa. O porque te matan, o porque te secuestran. Y yo en alguna ocasión les había mencionado a quienes vivimos en Quito, la preocupación de que esto como que lo estábamos viendo muy lejano, quizás de forma indiferente, y a propósito de lo que muchas personas comentaban el día de ayer,
Algo en lo que no estoy tan de acuerdo es en generar, digamos, una corriente de, de bronca y de rechazo con respecto de quienes hoy sí reclaman y protestan por el tema de la seguridad, porque me parece que esta es una causa que deberíamos enarbolar todos, reclamar por la seguridad, indistintamente de si usted vive en una urbanización cerrada en Cumbayá, así vive en un edificio de departamentos en el norte de Quito, o si vive en uno de los barrios populares del sur o del norte de Quito. Me da igual. El tema de la seguridad en este momento es un asunto que nos debe convocar absolutamente a todos los ecuatorianos, como les digo, indistintamente de nuestro nivel socioeconómico y de la burbuja en la que vivamos. Porque claro, ayer cuando ocurre este hecho lamentable del secuestro de Mauricio y de Vanessa, organizaron un plantón, entre comillas, en la zona de Lumbicí, en Cumbayá, que después se convirtió en una caravana motorizada. Y claro, no faltó quienes cuestionaban este hecho diciendo, bueno, ahí están los que en junio o en octubre defendían a los policías y no sé qué, y hoy salen a reclamar. Sí, puede ser que tengan razón, pero creo que este no es el momento como para enfocarnos en discutir sobre eso, sino que más bien incluso esas personas que pudieron en algún momento haber confiado su voluntad en un gobierno como el de Lasso, hoy están saliendo a reclamar porque se dan cuenta del abandono total que vive el país. Entonces ya la inseguridad no es únicamente una cuestión de la zona 8, de Guayaquil, de Durán, de San Borondón. No, no, ya la inseguridad no está únicamente en provincias como Esmeraldas, en donde hay 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ya la inseguridad tocó las puertas de Quito. Y esto era lo que yo les decía hace algunos meses, ¿se acuerdan? No veamos con tanta indiferencia ni creamos que esto está muy lejos, porque Esmeraldas está de aquí a 3 horas. Y acá en Quito ya empezaban a ocurrir cosas que nos debían obviamente poner en alerta a todos los ciudadanos que habitamos en este país, en esta ciudad, en la capital. Porque la inseguridad está regándose y dispersándose por todo el país. Lamentablemente, como les digo, hoy tenemos que estar lamentando este hecho ocurrido en Quito. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? La pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Y saben por qué me preocupa esto? Porque mientras matan gente en Guayaquil, mientras matan gente en Esmeraldas, mientras matan gente en Quevedo, mientras secuestran gente en todo el país, incluido Quito, el secretario de Seguridad, no sé si tenemos esa captura, Meli, el secretario de Seguridad está en otro baile. Entonces, si el secretario de Seguridad, en vez de ocuparse de lo que tiene que ocuparse, anda dedicado en Twitter a defender al presidente del juicio político y a recordarnos lo que pasó hace 8 años atrás, o hace 10, o hace 15 años atrás, bueno, el mensaje es que no se están ocupando de nada, pues. Mientras el fin de semana era un fin de semana violento, con secuestros, con asesinatos, con crímenes, con ola de violencia, el señor Ordóñez, ayer, en horas de la mañana, madrugaba a tuitear: la justificación del cohecho no es perjuicio al Estado, dice, teoría de la corrupción, honesta, el prófugo muestra su raquitismo moral. Este señor, que ustedes le ven ahí, permanentemente peleándose con Correa, con las mujeres, con las feministas, con los periodistas, con medios de comunicación, con la vida, con el mundo, con el aire, con los pájaros, con los postes de luz. Bueno, ese es el secretario de Seguridad de este país. Ese personaje que ustedes le vieron ahí tuiteando sobre cualquier otra cosa, lejos de lo que está viviendo actualmente el Ecuador, es el funcionario del gobierno de Lasso, encargado nada más y nada menos que de la seguridad de todas y todos los ecuatorianos. ¿Es para preocuparse? Por supuesto que es para preocuparse. Si en manos de esta gente está la seguridad.
¿Le han escuchado ustedes alguna vez o le han visto ustedes alguna vez al señor Ordóñez decir algo, dar alguna declaración o publicar algún tuit refiriéndose al plan de seguridad, a los operativos de seguridad, a las estrategias de seguridad o algo que se le parezca con respecto de lo que pasa en el país y lo que deberían ser las funciones que le ha encomendado el presidente Lasso al señor Ordóñez? Yo, sinceramente, se los digo, no le he visto nunca al señor Ordóñez hablando desde la condición de ministro de Estado encargado de la seguridad, dando luces a los ecuatorianos de lo que se debe hacer con respecto de esta materia. No lo he visto nunca. Y me preocupa y me alarma saber que en manos de esta gente está justamente el manejo de la seguridad. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a mí por lo menos sí. Y de ahí que, claro, lo que nos queda a los ecuatorianos, ¿saben qué es? Es cuidarnos por nuestra cuenta. No nos queda más. No nos queda más porque como sociedad casi que estamos abandonados, porque es un gobierno ausente, con un presidente carente de liderazgo. El liderazgo, presidente Lasso, no viene en las gorras que usted luce ahora, unas de la Armada, otras de la Fuerza Terrestre, otras de la FAE, otras de la policía, del GIR, del GOE, del GOM, etcétera. ¿No? Cada semana luce una gorra diferente sobre el tema de seguridad. El liderazgo no viene en las gorras. Y lo que se necesita en este momento es saber hacia dónde va a caminar el país para tratar de parar o de frenar esta profunda, grave ola de inseguridad que vivimos. En el Ecuador, luces, algo de información. Un presidente que además vemos que no goza precisamente de un muy buen estado de salud. Sufre una fractura en una de sus piernas y a semana seguida le da COVID. Y es un presidente ausente, por las razones que sean, o porque no quiere asumir su responsabilidad, o porque simplemente no le interesa, porque simplemente irrespeta a las instituciones y la propia democracia, porque le da igual. A propósito de eso, les quiero recomendar y agradecerle al doctor Franklin Ramírez por haberme hecho llegar el texto que ha publicado. Está en su cuenta de Twitter. El título es "El rey está desnudo" y habla sobre la crisis estatal y la erosión democrática del Ecuador. Hace un repaso el doctor Franklin Ramírez y un diagnóstico de todo lo que pasa en el país. De la falta de inversión pública, que además es la más baja inversión pública de la historia que registra este país, llegando a niveles paupérrimos. Claro, eso sí, con los más altos niveles de acumulación de capital para poder garantizar el pago de deuda, obviamente. Pero inversión pública casi nula, con puro ofrecimiento, que ha provocado que haya una ola migratoria similar a la que ya vivimos a finales del siglo anterior, cuando también Guillermo Lasso era parte del equipo de gobierno de esa época, cuando el presidente era Mauad, y todo lo que conlleva esa desinversión pública que ha experimentado el país en los últimos 5 años. Pero al final, en lo político, tratando sobre el tema del juicio que están llevando en la Asamblea, y sobre el escenario político que enfrenta actualmente el presidente Lasso, Franklin Ramírez habla de un presidente que siempre está ausente, pero que una de sus causas de ausencia es justamente el desprecio que de forma permanente el jefe de Estado muestra por las instituciones democráticas de este país. Yo siempre les digo que esta asamblea no podrá ser perfecta, está lejos de ser una buena asamblea o ser la mejor. No sé cuándo podamos tener un parlamento que tenga unas cifras en verde, porque siempre está en rojo, y eso es una cosa histórica. Pero finalmente esta es la asamblea que tenemos. Y ante esa asamblea
el presidente, las veces que ella le requiera, debería acudir y asistir. Más todavía, si como dice el señor ministro de Gobierno, el señor Henry Cucalón, Lasso no le debe nada a nadie. Entonces, si no debe nada, pues no debería temer pues de enfrentar las veces que los legisladores le convoquen, ya sea por Pandora Papers, ya sea por el proceso de junio del 22, cuando se quiso llevar adelante el proceso de muerte cruzada, ya sea por el caso de María Belén Bernal y las responsabilidades del Estado en un caso gravísimo también, o como ahora, cuando se vincula a personajes muy cercanos a su gobierno e incluso a su familia, para que dé explicaciones. Pero el presidente es un presidente ausente porque se nota que tiene un desprecio muy profundo por la democracia incluso. Porque ¿qué más democracia que un parlamento en donde están representados las 24 provincias del país y los 18 millones de ecuatorianos? Nos guste o no nos guste, les repito. Igual, este gobierno no gusta a mucha gente, al 85% de ecuatorianos no le gusta el gobierno. Pero es el gobierno que eligieron los de la mayoría en el 2021 y hay que aceptar eso, ¿no es cierto? Entonces, presidente, se le convoca también a que usted respete la democracia y acepte todas las invitaciones que le hace la Asamblea para que además explique sobre estos hechos polémicos en los que estaría vinculado su gobierno y personas muy cercanas, tan cercanas que incluso son familiares suyos.